Bueno, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, creo que puede tener una visión amplia de este tema y ayudarnos a entender por qué hoy la minería está siendo postergada, porque está en un nivel casi de ahí arrinconada, cuando es un motor fundamental de la economía de nuestro país. Ingeniero Herrera, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y hacía buen tiempo que no lo veía. Gracias por aceptar nuestra convocatoria. ¿Cómo pudo estar tan ausente la minería en el discurso del 28? ¿Qué intuye usted? Pues yo sentí que el mensaje presidencial era, digamos, una acumulación de mensajes que venían de distintos sectores. Ajá. Entonces, la presencia de un tema u otro, creo que es la importancia que le da el sector a cada tema. Y quizás en el tema de la minería no había mucho que decir. El protagonismo del Estado no es tan grande como lo es, por ejemplo, en electricidad o claro, en hidrocarburos, ¿no? Claro. Entonces, en la minería, el protagonismo principal está a través del sector privado. Claro. Y el sector privado responde a lo que ve, a lo que va viendo en el país, ¿no? Entonces, el tema de la minería también se enfoca, así como en asuntos coyunturales, digamos, la situación del Perú, la poca estabilidad política que ha tenido el país en el gobierno inmediatamente anterior, que es en realidad, este gobierno viene a ser la extensión del anterior gobierno, ¿no es cierto? El trato a la minería no fue particularmente bueno. Si bien no hubo nunca un discurso contra la inversión, nunca escuché que el expresidente Castillo se fuese contra la inversión, pues los actos dijeron otras cosas, ¿no? El caso de las Bambas es clarísimo, los campamentos que se incendiaron, las declaraciones de una primera ministra respecto al cierre de minas que confundió los términos y causó un problema grande, el caso de Southern, que estuvo cerca de 2 meses con el agua cortada y varios temas de esta naturaleza tienen que haber causado un efecto, ¿no? A eso yo creo que se le suma un tema internacional. En el cobre en particular, entre Perú y Chile, somos el 40% de la producción de cobre del mundo y estamos en una región que está vista también que tiene muchos giros, muchos cambios, ¿no? Y la pregunta que se haría, digamos, alguien que mirase el escenario del mundo es si se puede tener un metal estratégico hoy en día para el tema de la transición energética como es el cobre, si se puede tener 40% en una región donde no es muy estable y donde los cambios políticos no ayudan mucho, ¿no? Estaba mirando en el reporte Fraser de cómo se califica a las empresas mineras y a las regiones en general, cómo son las regiones vistas por los empresarios mineros. Y Perú tiene, de un año a otro, tiene una subida pues del puesto 34 al 24, un cambio así de esa naturaleza que es bien importante, claro, pero era 34 entre 82 y pasa a ser 24 entre 62. No entre 82, ya no es lo mismo. Claro. Pero, y el Perú, digamos, ha tenido es un incremento relativo. Me puse a ver el que es el primer productor de cobre en el mundo, qué ha pasado con Chile, ¿no? Y veo que los puestos en Fraser, así en los últimos 5 años, han ido bajando sucesivamente, ya sin importar si se han considerado 82, 60, y los intermedios siempre ha bajado. Entonces, eso también indica, digamos, una pérdida de atractivo de la región en la vista de... O sea, quienes hacen esa encuesta son generalmente los CEOs de las grandes empresas mineras o gente de muy alto nivel, ¿no? Ahora, ingeniero Herrera, entendiendo esa mirada geopolítica que usted plantea del problema del cobre, sí el sector minero, en tanto privado, esperaría del gobierno señales claras. Señales claras en términos de
bueno, ¿cuáles son las reglas de juego? ¿Hasta dónde vamos a poder avanzar? Y esto en el marco de un alto precio del cobre. Sí. ¿Es perder una oportunidad en este momento? Sí, naturalmente, es perder una oportunidad. O sea, yo el tema prefiero verlo siempre en plazos bien largos. Seguro, seguro. ¿No es cierto? Y prefiero verlo cuáles son las fuerzas que causan todo esto. Entonces, el mundo va hacia una transición energética. Así es. Pero esa transición energética significa metales especiales, tanto especialmente para la nueva generación. O sea, no solamente estamos hablando de movilidad eléctrica, estamos hablando de plantas solares, estamos hablando de plantas eólicas. Sin duda. Y eso significa también un gran esfuerzo por metales. Y este es para el Perú una gran oportunidad. Claro. Una oportunidad enorme que tendría que ser tendría que verse en ese panorama. Yo creo que el otro tema hacia la minería, y esto es producto de una conversación con un empresario, digamos, mediano. Él me decía que esta es una empresa familiar, ¿no? Él me contaba que ya lleva más de 10 años en el Perú. Yeah. Ya se ha gastado más de 5 millones de dólares. Yeah. Ha hecho algunos avances, pero el trato difícil es siempre con las comunidades. Entonces, el obtener los permisos es algo bastante difícil, ganar la confianza. Es una relación poco estable y a veces los pedidos son pues son de otra naturaleza, no son como prioridades. Por decirle, pues le asignan importancia a tener un estadio para jugar fútbol, ¿no? Sobre otro tipo de cosas. Entonces, el Estado no sé si está trabajando ese tema. Ahí se requiere una permanencia del Estado. Entonces, ¿qué veo yo en el lado del Estado? Ya no tenemos un presidente cada 5 años, ¿no? Si lo sacamos estadísticamente del 2016 para ahora, es una desgracia, estamos casi a un presidente un poco más de un año. Así es. ¿Verdad? Y con el presidente hay cambio de ministros. Y de viceministros. Hay varios cambios de ministros. Y de directores, por supuesto. Y cuando cambia, pero hay algo más ya en la forma que se está viendo el Estado. Lo he podido percibir en muchos detalles, ¿no? Hoy el Ejecutivo sabe que necesita del Legislativo porque lo pueden vacar en cualquier momento. Es dependiente, claro. Entonces hay transacciones, se han dado en estos últimos años y les hemos visto. Parte de esas transacciones son: te entrego un ministerio, te entrego parte de un ministerio a cambio de que votes por mí o que no votes contra mí, sobre todo. Y eso representa colocar personal de poca calificación de un lado, ¿no es cierto? Y segundo, con un cambio muy frecuente. Se dice Lo entiendo, porque además hace unos días estuvo con nosotros el exministro de Economía, Miguel Castilla, y él apuntaba que en este momento, por ejemplo, hay 10 grandes proyectos mineros que están al 80 o 90% para comenzar operaciones, ingeniero Herrera. Y que hay un problema en una dirección tal y un papelito que no sale en la dirección cual. Bueno, eso sí podría hacerlo el gobierno, podría impulsar esos proyectos. Eso creo que tiene que ver también con otro tema, un poco más, por favor, más general, ¿ya? Está en la misma, en la forma en que está concebida la administración pública hoy en día. Hago la comparación con antaño, ¿ya? Cuando hablamos de antaño, hablemos antes del 2000, quizás mejor aún antes de los 90. Antes de los 90, las personas hacían carrera en el ministerio. Sí, pues. Entonces, cuando uno hablaba con un director general, de repente no aspiraba uno a encontrar un científico brillante, ni tampoco se necesita un científico brillante, pero se encontraba uno con una persona que tenía 15, 20 años en el ministerio. Y conocía el sector. Y conocía a fondo. Él no necesitaba computadora, todo estaba en su mente. No, él sabía todo lo que ocurría, claro, entonces las decisiones un buen gestor, eran más rápidas. Claro. Sí, porque la gente aprendía. Entonces, hoy hay una movilidad enorme. Esa memoria se pierde. Ese es un tema, ¿ya? El otro tema es, hoy día nadie quiere tomar decisiones. Buen punto. Nadie firma un papel, ingeniero. Eso tiene mucho que ver con la Contraloría y con
el entendimiento que tiene la Contraloría de cómo juzga los proyectos. Si miramos los grandes casos de escándalos, corrupción y que han llevado a temas grandes, ninguno ha salido de la Contraloría. Todos han salido de la prensa. O sea, la Contraloría nunca descubrió lo que pasó con Odebrecht. Por decir uno de los casos y no decir tantísimos casos. ¿Qué hace la Contraloría? La Contraloría lo que juzga es procedimientos. Entonces, si una persona tomó una decisión y no siguió el procedimiento, le caen encima por el procedimiento. Sí, por el procedimiento, es verdad. Entonces, no importa el resultado. ¿Ya? Pero la gestión del Contralor Schack intentó plantear lo que llamaron control concurrente justamente para los proyectos. ¿Lograron éxito en ese objetivo? No sé cuánto, pero lo que yo recogí de los ingenieros, he sido 3 veces decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Claro. Es el malestar por la forma en la que los temas son analizados por la Contraloría. Y muchos de ellos me decían, ¿no? Me encuentro discutiendo un tema de obras, un tema de ingeniería, con un ingeniero que toda la vida ha trabajado en la Contraloría, nunca ha estado en el campo, nunca ha hecho algo, ¿no? Y ellos son los que me dan opinión respecto a este tema. Entonces, el hecho es que en el empleado público hay temor de tomar decisiones por el asunto de la Contraloría. Yo he visto algunos casos, ¿no? Casos que he analizado, casos que me han presentado, en las que en algún momento me han pedido ayuda. Y he visto pues unas observaciones absurdas. Por ejemplo, donde los temas principales, me acuerdo el caso, un caso de que tenían que retirar una central. Y las empresas, era una empresa estatal, las empresas son, los ingenieros de las empresas saben construir la central o saben operar la central. No están hechos para tener que desmantelar una central y la tenían que hacer por distintas razones. Pues hicieron lo mejor que pudieron y dentro de ellos hubo un detalle que uno no lo podía adivinar hasta que las cosas no ocurrían. Bueno, a las personas tras eso les han hecho un proceso. ¿Desde Contraloría? Claro, a través de los controles. Entonces, el temor es muy grande y ese temor es un tema que paraliza al Estado. Entonces, la óptica de cómo se juzga el rendimiento del funcionario público es una óptica que también necesita. Es decir, tenemos funcionarios públicos primero que son, no son estables, no son de carrera, ¿ya? Que no son idóneos para el cargo. Tenemos además gente que no es idónea para el cargo. Yo tomaba el tema de carrera porque dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, de repente, una persona cuando entró no era lo mejor, pero después de 15 años, de 20 años, ya aprendió. Pero si dura 1 año, 2 años, ni sabe ni aprende. ¿No? Totalmente. Y además tenemos ejemplos en otros países donde los funcionarios se presentan al Estado. Se presentan muchísimos, hay una competencia gigante, pero quien ocupa el puesto de director es un puesto casi de por vida, ingeniero, que garantiza que la presión política además no lo va a mover de ese puesto, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Interesante. Claro. Ahora, siguiendo el Instituto Fraser que usted ha mencionado, las empresas mineras perciben en esa misma investigación alta incertidumbre respecto a la regulación. Sí. Siempre el sector minero ha sido muy crítico con la regulación. Incluso usan el concepto sobreregulación. ¿Usted cree que el Perú es un país sobreregulado en minería? Sí, no solamente en minería, ¿no? Yo veo ahí otra cosa que ha ocurrido, ¿no? Es el tema del control de los recursos naturales. Y la concesión de los recursos naturales representa un poder. Seguro. Esto estuvo antes en los ministerios de la producción. ¿No? Entonces, los ministerios de la producción entregaban esto en concesión. A veces eran un poco lentos, todo, pero cumplían su función. Ahora los ministerios de la producción tienen, por los temas ambientales, tienen un contrapeso, que son los ministerios que ven el tema ambiental. El tema ambiental y el tema social. Sí, claro. Y entonces en el tema ambiental y en el tema social se ponen frenos.
Y los procedimientos tienen de las dos. Tienen de los procedimientos que corresponden a los ministerios de la producción y los ministerios que cautelan el tema ambiental. El tema ambiental es un tema fundamental, es un tema de supervivencia. Eso le iba a decir, no lo podemos descuidar tampoco, ¿no es cierto? No se puede, pero requiere el buen juicio, que es fundamental. Le pongo un ejemplo. A ver, que lo hemos vivido ya para hace cerrar, poco. ingeniero. ¿Se acuerda de la refinería de La Pampilla? Sí, por supuesto. Ya. El Ministerio del Ambiente primero la paró por el derrame. Creo que el criterio es absolutamente válido. Ajá. Quiero estar seguro que no se siga derramando y que no pase. Pero pasado el derrame, vino otro y la paró como sanción. No le consultó al Ministerio de Energía y Minas. Y el ministro del Ambiente de esos momentos no se preguntó si la Pampilla servía para algo, si tenía alguna función, si la podía parar así como así. No se estaba dando cuenta que estaba paralizando la mayor parte del flujo de combustible a Lima, iba a paralizar Lima. Claro. ¿Qué tipo de sanción es esa que paraliza una ciudad? No, ¿qué tipo de criterio es ese? No, lo entiendo. O sea, ¿cómo puede una persona tener ese criterio cuando maneja un sector de esa naturaleza, no? Entonces, allí lo que sentí es una autoridad que siente, yo puedo cerrar lo que quiera, yo puedo plantar lo que quiera. Y eso no se puede. O sea, el manejo ambiental, o sea, como le digo, ambiente es supervivencia. Supervivencia es en esa magnitud, ¿ya? Pero requiere sobre todo un trato fino, porque no se puede parar la producción. En el tema. Y tampoco las cosas se pueden extender por años. De acuerdo. Me gana el tiempo, pero no me puedo ir sin preguntarle por lo que sí se dijo en el mensaje, la petroquímica que se quiere instalar en el sur del país. ¿Le gusta la idea de tener una industria petroquímica potente en el Perú? Sí, o sea, yo creo que es viable, pero el tema del sur es el que me preocupa. ¿Por qué? Le digo por qué. En estos momentos existe la necesidad de fertilizantes, sí, ¿no es cierto? Existe el gas, no es una gran cantidad, pero lo suficiente sí para una planta de fertilizantes. Okay. El gas llega a la zona de Pisco, ¿ya? La zona de Pisco cumple todo para poder tener ahí una planta de fertilizantes. ¿Por qué? Porque tiene el gas ya, ahí, ahora. Sí, claro. ¿Ya? Claro. No depende de hacer un gasoducto. No, por supuesto. Para hacerla. Lo tiene ahora, ¿no es cierto? Y el producto tiene al mar, si es que lo quiere exportar o si quiere llevar por cabotaje a la costa o a la sierra. Y Pisco es una zona más o menos céntrica de donde puede llegar a todo el país. Si yo supedito la planta a hacer el gasoducto del sur, primero tengo que resolver un problema 10 veces mayor y mucho más complicado, que es el gasoducto del sur. Se les va a ir el periodo de gobierno y no lo van a resolver. Y claro, si yo no tengo gasoducto, no tengo planta, porque tengo que tener primero el gas. El otro tema que no lo están mirando, quien vaya a hacer la planta de gas va a querer pues gas para 20, 30 años. Lógico, si no, no va a invertir. Y para eso necesita un contrato. Ajá. De alguien que le diga que le va a dar gas por 30 años y a un precio determinado. ¿Quién lo va a hacer? Porque el consorcio Camisea tiene la concesión solo hasta el año 2040. Sí, pues. Estamos en el 23. ¿Ya? Si la planta termina el 26. Le agregamos 30 años, es el 56. Puede tener un suministro hasta el 40, no más allá del 40. Ahí se genera un tema con los contratos que hay que resolver. Y si eso no se resuelve, no hay forma. No hay forma. De acuerdo, interesante tingencia. Gracias, ingeniero Herrera. Como siempre, las puertas de Nativa están abiertas para conversar. Véngase cuando quiera. Muchas gracias. Esta es su casa, ingeniero. Muchísimas gracias, muy amable. Interesante conversar con el ingeniero Herrera Descalzi porque, bueno, no solo ha estado en el Ministerio de Energía y Minas, conoce al monstruo por dentro, sino también conoce al sector privado, ha estado en el Colegio de Ingenieros y ha escuchado a los ingenieros de todo el país, los ingenieros de minas, hablar de estos temas.